va a ser luego colgada en las redes del colegio, ¿sí? Sí. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos, todas y todes. Estamos una vez más brindando este espacio de reflexión, en esta ocasión para poder charlar de un tema que nos interesa, que tiene que ver con los fueros especiales en violencia de género. Yo simplemente voy a explicar un poquito la modalidad. La doctora va a iniciar esta charla, va a hacer su exposición y luego continuaremos con preguntas vía el chat o abriremos, en todo caso, si somos pocas personas también podemos abrir algunos micrófonos. Desde ya agradecida a la doctora Pellegrini y ahora le paso la palabra a la doctora Natalia Suárez, que es la presidenta de nuestra comisión y quien va a hacer la presentación formal. Les pido también a todos que durante la charla puedan silenciar sus micrófonos para no interrumpir la exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cari. Bueno, bienvenida Liliana Pellegrini. Ella, para quien no la conoce, es abogada, es egresada de la Universidad Católica de Rosario, es rosarina. Toda su formación ha tenido lugar en nuestra ciudad, al igual que sus primeros pasos en la profesión, en las cuestiones laborales. Estas cuestiones laborales la han llevado a radicarse en la provincia de Jujuy. Allí ella ocupó diversos cargos como funcionaria pública y también en la administración de justicia. Ella hace 25 años que trabaja en el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Se ha desempeñado como secretaria relatora, como defensora penal y hoy va actualmente como jueza de grado multifueros. A su vez ha participado de un sinfín de conversatorios y se ha formado en las cuestiones que tienen que ver con violencia en la Universidad de Sevilla, en España, y en Washington en género. Así que bueno, formalmente te damos la bienvenida. Gracias por el tiempo, el espacio que nos brindás y bueno, y con tu saber también y experiencia, Liliana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, en la persona de su presidente, el doctor Carlos Sensic, de su vicepresidenta y de la presidenta de la comisión que me ha convocado, la Comisión de Asistencia a la Víctima. La verdad que es una alegría para mí tener esta charla, que no va a ser otra cosa más que eso, un intercambiar de ideas y de contarles un poco la experiencia de la provincia de Jujuy, pero es una alegría para mí dirigirme a este auditorio en Rosario, que es mi ciudad natal, y como bien dice Natalia, yo he tenido mis primeras herramientas, me he formado ahí en la ciudad de Rosario, bueno, además de mi formación de grado. También quiero, antes de comenzar esta charla, pedir disculpas porque sé que esta charla había sido convocada para otra fecha, pero razones personales hicieron que me vea impedida ese día de poder estar en esa convocatoria. Bueno, la idea que hemos conversado con Natalia es la de contarles un poco qué son estos juzgados de género, estos juzgados especializados en género. Estos juzgados son especializados en violencia contra la mujer, juzgados de género, y violencia familiar, y tienen la característica que tienen competencia múltiple, o sea, son multifueros, y tienen a su cargo, digamos, una competencia civil, penal y de familia. Estos juzgados de género fueron creados en el año 2015, fueron los primeros juzgados que se crearon en toda la República Argentina. Después este modelo fue copiado en otras provincias, actualmente están en La Rioja y en Salta, y en la provincia de Tierra del Fuego. Son juzgados que fueron creados por la ley 5897, cuando el actual gobernador Gerardo Morales asumió el cargo de gobernador en su primera gestión. En el año 2015 envía este proyecto de ley a la legislatura. Esto fue a consecuencia de la gran crisis que en materia de violencia contra la mujer se vivía en toda la República Argentina y también en la provincia de Jujuy, que no era ajena con sus índices altos de femicidios.
La llamada Marcha Ni Una Menos instaló en el año 2015, en el mes de junio, en la agenda nacional toda la crisis que en materia de violencia se vivía en el país, y como dije, tampoco era ajena a nuestra provincia, que tenía un índice altísimo de femicidios en proporción a la densidad poblacional. En ese año 2015, digamos, por primera vez se generan los registros de femicidio, la Corte Suprema genera estos registros de femicidio, y bueno, este problema y este problema de la crisis que se vivía en materia de género se instala en la agenda tanto nacional como provincial. Como consecuencia de ello se envía este proyecto. Este proyecto de ley tenía como objetivo dotar al Poder Judicial de un órgano jurisdiccional especializado, que concentrara en un solo órgano jurisdiccional toda la problemática de género. Porque ya se había analizado algunas circunstancias de las que yo después voy a referirme, sobre las dificultades para la víctima que acarrea la fragmentación del conflicto o de la problemática de género. Como dije, se crearon por la Ley 5897, en su artículo 4 va a determinar cuál es la competencia material de estos juzgados de género. También va a fijar la competencia territorial. En materia de competencia material, dice que estos juzgados de género van a tener a su cargo tratar todos los asuntos que tanto en materia civil como penal involucren a la violencia contra la mujer. Y claramente especifica que tenemos que aplicar la Ley 5107, que es la vieja ley de violencia doméstica o violencia familiar, la primera herramienta jurídica que contó la provincia de Jujuy para, digamos, luchar contra este flagelo. Entonces, es de aplicación la Ley 5107, que conversando recién con las organizadoras, es una réplica o parecida a la ley que la provincia de Santa Fe tiene, que lleva el número 11.529. Es una vieja herramienta que tanto en esta provincia como en la nuestra fue la primera que se utilizó para trabajar con la problemática de violencia de género. En la provincia de Jujuy esa ley 5107 es la ley, está creada en el año 1998. Entonces tenemos como órgano de aplicación esa ley, la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la ley 26.061, que es la ley de aplicación de protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso determinó cuál es la competencia material, pero también este artículo dijo, o referencia, que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy debía reglamentar el funcionamiento de estos juzgados. Además de crear 6 juzgados especializados que se distribuyeron en todo el territorio de la provincia de Jujuy, se crearon 2 en Capital, uno en la ciudad de San Pedro, donde yo resido y tengo a mi cargo, otro en la ciudad de Ledesma, que también está a mi cargo, que está a 60 kilómetros de donde yo me encuentro ubicada, otro en la ciudad de Perico, que está a 30 kilómetros de la capital, y otro en Humahuaca. De este modo se han distribuido a lo largo y la extensión de toda la provincia de Jujuy 6 juzgados de género que tenían como objetivo justamente llevar y, digamos, garantizar el acceso a la justicia. A su vez se crearon, por esta misma ley, 6 fiscalías especializadas en género que van a trabajar directamente con los juzgados de género. Y se crea un equipo interdisciplinario especializado en género que está conformado por asistente social, médico forense, psiquiatra, tenemos trabajadores sociales, y que tienen como finalidad, o sea, que el trabajo de estos equipos interdisciplinarios va a ser la elaboración de todos los informes de riesgos y demás informes que el juzgado vaya solicitando. Bien, como consecuencia de esto, y por lo que la manda legislativa había dispuesto, se reglamentan estos juzgados de género. El Poder Judicial, por la acordada 183/16, que la pueden buscar en el Poder Judicial, reglamenta el funcionamiento y va a reglamentar qué tipo de procedimientos se van a hacer en este tipo de
de juzgados y además cuáles son los delitos en los cuales vamos a ser competentes. En la exposición de motivos se determina justamente cuál es, digamos, qué beneficios o qué se pretende superar con estos juzgados de género. Hasta ese momento, como ustedes tienen actualmente, toda la problemática en materia civil de los juzgados de género estaba a cargo de los tribunales de familia. Y por otro lado, y por otro ámbito, giraba, digamos, la cuestión del proceso penal. Lo que se evita es justamente fragmentar el conflicto. Esto acarrea que se optimizan los recursos, porque son recursos de personal y actores especializados, evita la fragmentación, evita la revictimización de la víctima, garantiza el acceso a la justicia y la tutela efectiva. Todos estos son requisitos o características de estos juzgados de género que por supuesto son superadores de los antiguos vocalías de familia, que casualmente no tenían la posibilidad de unificar en un solo trámite y ante una sola gestión toda la problemática de la violencia de género. Y esa es una característica importante de estos juzgados de género, porque la mujer, ante una sola gestión judicial y ante un solo órgano jurisdiccional, va a obtener una respuesta sistémica al problema. Porque el juzgado de género no solamente le garantiza la medida cautelar en forma inmediata, y el seguimiento y la asistencia a través del equipo interdisciplinario, sino que además, si la conducta genera digamos, constituye un delito, obviamente se pone en funcionamiento todo el resorte de la parte penal que ya luego les voy a contar. Bueno, decimos que estos juzgados de género fueron reglamentados luego y fijan cuál es el trámite que en materia civil se va a llegar y cuáles son los delitos de los cuales vamos a ser competentes en materia penal. Es importante remarcar que el Superior Tribunal de Justicia ha implementado un procedimiento sumarísimo, expedito, que tiene una serie de características. Es de oficio, es gratuito, es un proceso que puede venir la víctima en forma personal o un tercero, puede haber una reserva de identidad del tercero que la acompaña, puede venir el acompañante con la víctima. Bueno, tiene una serie de beneficios que, por supuesto, no estaban previstos y fueron oportunamente, digamos, como consecuencia de... fueron tomados de la ley 26.485, de las exigencias de la ley, que a su vez son las exigencias de la Convención de Belén do Pará. La gratuidad implica que si una mujer va a solicitar que un defensor oficial, por ejemplo, la acompañe, no se le va a exigir ningún requisito de los que oportunamente se le exige cuando una persona va a hacer cualquier otro trámite. Bueno, entonces, ¿cómo trabajan estos juzgados de género? ¿Cómo articulamos con las fiscalías? ¿Cómo articulamos, cómo atendemos a la víctima? La característica fundamental es que la víctima puede venir a hacer la denuncia al juzgado de género. El juzgado de género es boca receptora de denuncia. Puede venir la víctima, presentarse cualquier día, a cualquier hora, porque tenemos turnos incluso los fines de semana, y formular la denuncia. Puede venir ella sola, puede venir acompañada, puede venir un tercero en su nombre, luego se la citará la víctima, pero puede poner en conocimiento del juzgado un tercero, por ejemplo, una madre por su hija, una hermana por su hermana, una hija por su madre, es decir, puede venir un tercero. Ese tercero puede solicitar y se le va a dar el derecho a la reserva de identidad. Además de ser el juzgado de género quien recibe la denuncia en forma espontánea, y esto es lo innovador, también recibimos demandas que hacen los centros de asistencia a la víctima, que a su vez estos centros de asistencia a la víctima, que tenemos 7 centros distribuidos en toda la provincia, ellos
tienen un equipo de abogados y tienen equipo interdisciplinario, y entonces también pueden venir y presentar la demanda a ellos. También la puede presentar un abogado de la matrícula, también la puede presentar, puede denunciar ante la policía, puede denunciar ante la fiscalía. Muy bien, en el caso que se presente una víctima directamente ante el juzgado de género, lo primero que se hace es tomar la denuncia. La denuncia la toma directamente el equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario con la psicóloga y la asistente social reciben la denuncia, y a medida que van recibiendo la denuncia van elaborando el informe de riesgo. El informe de riesgo es la herramienta fundamental que va a permitir en cada caso determinar qué medida es la más idónea para el tratamiento del caso que nos viene a plantear esta persona. Este mismo informe de riesgo se hace en el caso que la forma de conocimiento, la noticia, nos llegue a través de una defensora, de un letrado, o del centro de asistencia, o la policía. Todos manejamos, digamos, el mismo formulario. Y si, por ejemplo, se produce que viene una demanda, por ejemplo, de la Defensoría, lo primero que hacen es también que el equipo interdisciplinario la evalúe. O sea, siempre, a partir de que nosotros tomamos conocimiento de la existencia de una situación de violencia, lo primero que se hace es evaluar a esta víctima, ver el grado de riesgo que tiene, determinar qué medidas son las más idóneas. Y supongamos que se presenta una víctima y tiene alguna situación de lesiones, o su relato constituye un delito. En ese caso, si hay lesiones, inmediatamente el médico forense o la médica forense del Poder Judicial va a hacer un informe, y nosotros inmediatamente vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía Especializada la existencia de esta situación que puede constituir un delito. Porque no nos olvidemos que en la provincia de Jujuy nosotros tenemos un sistema penal acusatorio. Y siempre el fiscal tiene a su cargo la promoción de la acción penal, de modo tal que estos juzgados no pueden promover acción penal en contra de un agresor. Sí actuamos como juzgado de género, perdón, de garantías. Entonces, cuando llega una víctima y su conducta que denuncia constituye un delito, en forma inmediata se pone en conocimiento del fiscal, y el fiscal comienza la instrucción de la investigación penal preparatoria. En tal caso, solicitará las medidas que estime pertinente al juzgado, y el juzgado, como juzgado de control, va a elevar, ¿no es cierto?, y disponer las medidas que estime pertinentes, ya sea una detención o lo que el fiscal vaya pidiendo, solicitando. Muy bien. Siguiendo con el proceso civil, les decía entonces que viene la víctima, formula la denuncia por los canales que ya les he comentado, y lo que se hace es hacer como primer punto el informe de riesgo, y el informe de riesgo nos va a determinar el grado de vulnerabilidad, la situación personal de la señora, si esta persona reside en el domicilio, no reside, se escapó, se tuvo que ir, está viviendo con un pariente, bueno, en fin, toda la situación personal de la víctima, que también después se amerita a la hora de disponer las medidas. Las medidas normalmente se disponen en el día inaudita parte. A continuación de eso, y en un periodo no muy superior a las 48 horas, a veces un día más, se le fija una audiencia a la víctima. Y entonces tenemos la primera audiencia con ella, donde se le pregunta si va a ampliar su denuncia, si tiene algo más que agregar que no haya dicho en su demanda o en su exposición espontánea, si hay algo que no haya comentado, digamos. Y ese es el primer contacto que el juez o la jueza tiene con la víctima, porque, reitero, el primer contacto lo va a tener siempre con el equipo interdisciplinario. Tratamos de no revictimizar y tratamos de que no cuente siempre y reiteradas veces las mismas cosas.
solamente en base al relato que dio, como viene con patrocinio letrado a esta audiencia, se le pregunta si va a ampliar en algo o si desde que formuló la denuncia hasta el momento que se la cita existió algún nuevo hecho. En fin, es una audiencia para tener el primer contacto con la víctima. Luego de ello, hay una audiencia con el agresor para que ejerza su derecho de defensa y para escucharlo. Puede ofrecer pruebas, se aplica el trámite sumarísimo, de modo tal que se lo cita a la audiencia bajo apercibimiento de tener por cierto los hechos que ya ha denunciado la víctima. Ahí se presenta con patrocinio letrado el agresor también y se le da derecho a ejercer su derecho de defensa y ofrecer prueba. La prueba, tratándose de un proceso cautelar, expeditivo, sumarísimo, la prueba es si bien tiene una libertad probatoria, digamos, para probar el hecho la víctima, respecto del demandado no permitimos que sean demasiadas testimoniales, o, digamos, nos acotamos a que se trata de un proceso cautelar y de un proceso que tiene una medida precautoria temporal. Eso es algo que quiero remarcar. Las medidas precautorias son temporales, lo dice la ley nacional, lo dice nuestra acordada también. De modo tal que se fijan por un plazo. Estas medidas restrictivas o estas medidas de protección a la víctima van a tener un plazo de perención, que obviamente, conforme sea el resultado del seguimiento a esta víctima, se pueden modificar, ampliar, cambiar, prorrogar, etc. Conforme como vaya, digamos, el procedimiento, o sea, cómo vaya el desarrollo en torno al cumplimiento de las medidas, que nosotros trabajamos para el seguimiento de la medida. El equipo interdisciplinario lleva adelante el seguimiento de la medida y también trabajamos con la municipalidad de la ciudad, que tiene un departamento o una dirección de esta materia, y entonces también trabajamos con la colaboración de esta Secretaría de Paridad de Género, que se llama. También trabajamos con la Secretaría de Paridad de Género en la implementación del botón antipánico que tenemos. Nosotros tenemos el botón antipánico que la Municipalidad de la Ciudad de San Pedro trabaja en conjunto con la Fiscalía de Género y con nosotros, donde se le fija una aplicación a la mujer. O sea, nosotros disponemos la medida cautelar como si fuera una medida cautelar más. O sea, cuando disponemos las medidas, siempre nos estamos refiriendo a las medidas precautorias, que son las que se fijan en la ley 26485, y ustedes también la tienen acotadamente fijadas en el artículo 5º, que es más o menos el artículo 5º de nuestra ley primaria. Bueno, pero la ley 26485 establece un marco de medidas que por supuesto dice que no son taxativas, son medidas que pueden ser ampliadas, y eso depende de la capacidad de innovación que tenga cada juzgado. Dentro de eso, también hemos hecho convenios con la municipalidad. La municipalidad, digamos, para trabajar en conjunto con nosotros y con las fiscalías, ha dispuesto de una aplicación en el teléfono donde nosotros, cuando disponemos la medida conforme a la gravedad de la situación de la mujer, fijamos consigna policial, etc. Bueno, disponemos que la mujer vaya a esta secretaría, la municipalidad le baja la aplicación al teléfono, nos comunica, y el seguimiento del cumplimiento lo hace la municipalidad. Nosotros también en la provincia, para los delitos, porque esto es en materia civil, para los delitos tenemos los dispositivos duales, que la provincia de Jujuy ha celebrado un convenio el Poder Judicial de Jujuy celebró un convenio con la Secretaría de Justicia, con el Ministerio de Justicia de la provincia, y se han dispuesto una serie de dispositivos duales
Los dispositivos duales, no sé si ustedes lo conocen, pero son dispositivos que se parecen a las tobilleras electrónicas, que se le pone al agresor y a la víctima, y entonces ante un acercamiento dispara alarmas a diferentes instituciones. Tenemos también los dispositivos que no son duales, también en la parte de delitos, que se le colocan solo a la víctima y la víctima dispara ante una situación a Secretaría de Justicia, bueno, a una serie de instituciones. Pero estos dispositivos duales que les digo, estos dispositivos están en el agresor y en la víctima. Y cuando el agresor, quizás a veces sucede que ni sabe, supongamos una situación que nos encontramos, no sé, caminando por una calle y a 3 cuadras paralela está caminando el agresor. A lo mejor el agresor no sabe que la víctima está a 3 cuadras. Entonces dispara para que no se produzca el acercamiento. Y una vez que dispara, inmediatamente los resortes policiales de las fiscalías se ponen digamos, en funcionamiento. Bueno, les contaba entonces que disponemos las medidas y luego viene siempre hablando de la parte civil, el seguimiento de la medida, del cumplimiento de la medida. Y allí es nuestra acordada, como la ley nacional, también fija una serie de sanciones en el caso de incumplimiento. O sea, cuando la medida se fija y no hay cumplimiento de la medida porque la persona viola el domicilio, viola la medida, más allá que constituye un delito que también va a ser resorte de nuestro juzgado, también implica el mantenimiento y también la prórroga de las medidas. Como yo no veo ninguna cara, no puedo saber si me van entendiendo, no me van entendiendo, porque digamos, cuando uno se dirige a un auditorio, le gusta interactuar porque no sabe si el auditorio está comprendiendo o no lo que uno está diciendo. Pero como me estoy dirigiendo a una pantalla en negro, o sea, díganme si voy muy rápido, si se entiende o no se entiende, porque por ahí voy muy rápido y no puedo saber si me van comprendiendo o si hay algo, porque uno cuando ve las caras más o menos se va acomodando. Pero bueno, ya... Está clarísimo. A mí me sirve para ir tomando apuntes para después No, está bien, pero lo importante es que no me vaya muy rápido yo en mi discurso y no me entienda. Está muy bien. Muchas gracias, bien. Fabio, que me dijo que me entiende. Muchas gracias. Bueno, entonces, cuando seguimos con esta historia de que se disponen las medidas, fijamos todo el tipo de medidas, porque le digo, las medidas que fija la ley no son las únicas que nosotros fijamos, ¿no? Nosotros hemos fijado medidas innovadoras de las que a ustedes se les ocurra, o sea, hemos fijado prohibiciones de acercamiento a lugares donde la víctima cumple, no sé, la prohibición del ingreso a la ciudad, una serie de medidas que toda va, digamos, en correlación a lo que cada caso en particular tiene. Y esto es lo bueno y lo superador de toda de este sistema, porque cuando antes estaba esta ley que yo les refería, la 5107, estaba muy acotado, y entonces como que era un vestido que igual para todos los casos, ¿sí? Entonces había 2 medidas, exclusión y prohibición de acercamiento, no había más nada. Entonces los jueces sacaban solamente eso, prohibición de acercamiento y exclusión, cualquiera que fuera la situación que se planteaba, porque hay situaciones que no ameritan tampoco la exclusión, o sea que cada situación hay que ameritarla conforme a estas cuestiones que les voy diciendo, no solamente el relato de la víctima, que es fundamental, pero también corroborarlo con los informes sociales, en fin. Cuando se dicta la ley 26.485, que se dicta como consecuencia de la Convención de Belén do Pará, o sea, la Argentina como suscriptora de esta convención, se ve obligada, ¿no es cierto?, a cumplir con lo que la Convención de Belén do Pará exige, y lo que exigía la Convención de Belén do Pará es que todos los países firmantes dispongan leyes que sean acorde a esa convención. Por eso se dicta la ley 26.485. Cabe aclarar que actualmente, el único pacto internacional que está incorporado al artículo 75, inciso 22, no es la Convención de Belén do Pará, porque la convención no está como pacto incorporado, sino que es la CEDAW. Hay un proyecto de que a corto plazo la Convención de Belén do Pará será incorporada como tratado internacional. Sin embargo, igual está entre los pactos internacionales que deben ser cumplidos
como países firmantes. Y de hecho la Argentina ha tenido varias situaciones de no hacerse cargo del cumplimiento de la ley 26.485 y la ley y la Convención de Belén do Pará, y ha sido responsable ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por no dar cumplimiento a las exigencias que para la República Argentina implicó el firmar esa Convención de Belén do Pará. Bueno, así acotadamente, digamos que este es el proceso que damos en materia civil. En materia penal, como es un solo órgano jurisdiccional, no se replican las medidas. Supongamos que tenemos un caso que viene una persona que fue a la comisaría, hizo la denuncia y viene luego, porque tiene lesiones, entonces interviene la fiscalía y la fiscalía imputa a la persona, al agresor, y consecuencia de eso viene a nuestro juzgado para que dispongamos medidas. Si nosotros ya tenemos dispuesta medida, porque a veces las mujeres van a las dos, van a la policía y van al juzgado. Entonces, si ya dispusimos medidas, no replicamos las medidas, ni de un lado ni del otro, porque es el único órgano jurisdiccional, no podemos duplicar las medidas. Entonces, si ya las dispusimos en penal, no las disponemos en civil, pero sí sacamos copia de lo que ya se dispuso en penal y acompañamos al expediente civil y continuamos con el trámite. En el caso de que se reciba una denuncia y esa denuncia es una conducta que constituye un delito, por ejemplo, nos ha pasado situaciones de abuso, bueno, nosotros de forma inmediata le damos intervención a la Fiscalía, como dije, tiene a su cargo la promoción de la acción penal, por lo tanto, cuando recibe todas nuestras actuaciones, comienza la investigación penal preparatoria. Y nosotros actuamos en el juzgado de género como jueces de garantía. Tenemos todos los, digamos, las atribuciones y las facultades que fija, no sé cuál es el artículo del Código Procesal de Rosario, pero, o sea, de Santa Fe, pero acá son las atribuciones del artículo 52 del Código Procesal Penal, que son disponer sobre las medidas restrictivas, disponer sobre la libertad de los imputados, resolver situaciones de nulidad, pedidos de allanamiento, bueno, etc. Yo les quiero comentar cuáles son los delitos en los cuales somos competentes nosotros. La ley 5897 dispuso que tenemos competencia penal y también la acordada dispuso cuáles son los delitos en los cuales intervenimos. Y la verdad que tenemos una competencia muy amplia en materia penal, porque tenemos a cargo todos los delitos de lesiones en toda y cada una de sus formas, cuando sea víctima la mujer. Y también cuando hay una situación de violencia doméstica, o sea, que supongamos que hay una situación de violencia doméstica, ya no violencia de género, violencia doméstica, hermanos, primos, abuelos. También somos competentes cuando se trate de lesiones, en cualquiera de las tipologías de lesiones, leves, graves, gravísimas. Somos competentes en los delitos de amenaza en contexto de género, desobediencia judicial en contexto de género, somos en violación de domicilio, en todos los delitos de abuso, cualquiera que sean sus formas, y en los femicidios. Y también en los homicidios a las mujeres cuando sea agravado por la calidad del agresor. O sea, tanto cuando tenemos un homicidio o femicidio agravado por el vínculo, o sea, cónyuge o cualquiera de los vínculos que establece el Código, en los delitos de violencia de género, el artículo 80, inciso 11, que fue reformado por la ley 26.749, estableció este agravante en contexto de género, y también en los homicidios o femicidios indirectos, o sea, que están previstos en el artículo 80, inciso 12, aquellos que se cometen contra una persona para generar un daño a la víctima. Entonces, nuestra competencia en materia penal es realmente muy grande, es una competencia amplísima.
Y nosotros tenemos, en este caso, en el juzgado que a mí me corresponde actuar, bueno, yo tengo 2 juzgados, pero antes que se pusieran en funcionamiento todos, que ahora están los 6 en funcionamiento, la verdad que es amplísima porque es la competencia de media provincia, más o menos, en todos los delitos de género. Y todos aquellos que se cometan como consecuencia de algún delito de género. Por ejemplo, una medida cautelar que se fija en sede civil. Bueno, cuando la incumple, genera una desobediencia judicial. Bueno, esa también viene a nuestro juzgado, por más que no haya provenido, por ejemplo, de una fiscalía por la intervención de un delito de lesiones, etc. Bueno, nosotros además de trabajar en forma, digamos, coordinada con las fiscalías de género, también tenemos a cargo los delitos de sexting, o sea, trabajamos con grooming. Y también tenemos como el delito de grooming y el delito de sexting están previstos dentro de los delitos contra la integridad sexual. Hay una fiscalía especializada en grooming y nosotros trabajamos también con las fiscalías especializadas en grooming en lo que tiene que ver con esta función como jueces de control. Porque eso es muy importante recalcar, que al tratarse de de un sistema penal acusatorio, la investigación no está a cargo de los jueces de instrucción como era antes, no sé, sino que está a cargo de las fiscalías. El Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la investigación. Y nosotros trabajamos como jueces de control. Bueno, en líneas generales, eso es un poco el trabajo que se hace en estos juzgados. Como vinimos charlando, tenemos muchas herramientas. Tenemos una ley provincial, una ley nacional, tenemos una convención convenciones del sistema americano, reglas de Brasilia, pero sin embargo, y más allá de todo el esfuerzo que se hace en la materia, vemos que lograr la igualdad de género y lograr tener, bajar los índices de este flagelo, si bien es cierto que por supuesto que ha mejorado muchísimo, lo cierto es que si no se cambian ciertas formas de pensamiento de aquellos que tienen a su cargo el ser justamente generadores de cambio, que son los jueces y juezas, es muy difícil lograr una sociedad igualitaria. Y acá es muy importante marcar que la perspectiva de género, la incorporación de la perspectiva de género al momento de la actuación de todos y cada uno de los operadores judiciales en todos y cada uno de los fueros, no solamente es una obligación constitucional, sino que es convencional por los convenios que le acabo de mencionar. Y si no se genera un cambio, y si no se incorpora la perspectiva de género al quehacer diario, muy difícilmente, por más que tengamos leyes de jerarquía y una hermenéutica importante en la Argentina, no se va a lograr la tan ansiada igualdad de género y trabajar con este flagelo social que es la violencia, porque realmente ahí, al remover los patrones socioculturales, es donde se va. Y esto lo digo con conocimiento total de causa, porque en la provincia de Jujuy, no obstante que tenemos estos juzgados especializados, que hemos trabajado mucho en capacitación, hay cabezas que no se modifican y que pretenden que un caso donde se juzga o se tramita una cuestión de violencia de género puede ser tramitado con las mismas herramientas o con la misma cabeza que se trata cualquier otra cuestión. Y hablemos de la parte penal. Tenemos jueces que siguen considerando que los patrones de juzgamiento en un caso de abuso o en un caso de
lesiones por violencia de género son los mismos que se aplican al momento de juzgar un robo, un hurto o cualquier delito genérico que no sea un delito de estos que conocemos como de género. Y lamentablemente si eso no sucede y si no se capacita y si no se trabaja con llevar igualdad, porque de esto se trata la perspectiva, encontrar la forma de hacer una lectura y dar igualdad y colocar igualdad donde hay desigualdad. Si no se remuevan esos patrones y si no trabajamos con la perspectiva de género incorporada en los actores judiciales también, porque acá esto es muy importante, o sea, no solamente los que juzgan, los fiscales, los defensores, todos deben ser capacitados en género. Porque es una herramienta que si no se incorpora al trabajo diario, difícilmente vamos a lograr bueno, lo que queremos, ¿sí? Una sociedad igualitaria. Bueno, no sé si quieren que hable algo más. Esto es en líneas generales lo que se trabaja en nuestros juzgados. Quedo abierta a que me pregunten lo que consideren, si quieren que ampliemos sobre el proceso o sobre qué. Yo quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, Fabio. Y por favor. No, quería preguntarle a la expositora Liliana sobre, primero me presento, yo soy juez de Cámara Penal en Santa Fe, Capital. Sí. Y bueno, me interesa mucho este tema. De hecho, es mi tema de tesis, digamos, estoy haciendo el doctorado en la Católica de Santa Fe. Y bueno, por eso estoy acá en este Zoom. Te agradezco. No, al contrario, el agradecido soy yo. Que bueno, sí, yo había escuchado hablar de este tipo de tribunales multifuero y me interesó mucho conocer la experiencia. Y te quería preguntar sobre cómo es el tema del doble conforme, digamos, quién actúa en revisión de los fallos. Si hay una cámara multifuero, no creo que la haya, o si es un tema penal, va a una cámara penal o a una, no sé si hay cámara de familia. Justamente cuando yo me refería a esto de, bueno, nosotros tenemos como órgano revisor de nuestras sentencias de primera instancia en fuero penal, llámese detenciones preventivas, oposiciones a alegación a juicio, sobreseimiento, etc. Nuestro órgano revisor inmediato es la Cámara de Apelaciones. Y bueno, justamente un poco yo me refería a esto porque si bien la Cámara de Apelaciones en lo penal tiene jueces jóvenes, en realidad no tiene que ver con una cuestión de edad, tiene que ver con una cuestión de formación y digamos, de acomodarse a esta nueva perspectiva de juzgamiento en el fuero penal. En materia, entonces, tenemos que en primera instancia nuestro órgano revisor va a ser siempre la Cámara de Apelación. Ahora, cuando el expediente va a Cámara, digamos, sube a juicio, seguramente serán los tribunales que vos integras, y ahí tenemos el tribunal oral, que son los que tienen a su cargo sentenciar, digamos. Ellos tienen como órgano de revisor la Cámara de Casación y, oportunamente, en la inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Debo decir con honor a la verdad que los tribunales orales tienen una formación completamente diferente y me toca integrar muchas veces esos tribunales porque tenemos mucho déficit de jueces y entonces normalmente me llaman para integrar los tribunales orales y la verdad que yo veo otra cabeza, digamos, veo realmente una impronta distinta. Donde tenemos algún escollo es en esto que te decía de la Cámara de Apelaciones, que además yo he puesto siempre, porque, a ver, vuelvo a repetir, hay principios rígidos. Por ejemplo, el doctor me va a entender, una lesión, sabemos que la lesión la tiene que denunciar la víctima, ¿sí? Y si no hay lesión, el código sí dice claramente que no se puede instruir causa. Sin embargo, tenemos un montón de situaciones de mujeres que han sido violentadas y que no pueden
por una cuestión de violencia de género y por estar inmersas en un contexto de género, llegar a hacer la denuncia. Pero viene y pone en conocimiento en las noticias crímenes, no sé, me tocó un caso hace poco, una madre que había llevado a su niñita a revisar a un centro de atención y en ocasión de estar siendo revisada por la niña, la enfermera nota que la madre estaba toda golpeada. Entonces le dice que qué le había pasado y ella le dice, a mí me pegó Pancho, pero yo no voy a denunciar porque le tengo miedo, porque Pancho, porque además es el único medio económico y ahí tenemos toda la cuestión de la violencia económica. Entonces, la persona que toma conocimiento va y formula la denuncia. Y bueno, se genera que la señora no ha querido venir a formular la denuncia y se presentó ante la fiscalía y dijo, no voy a formular la denuncia, pero no la voy a formular por esto, lo dijo. Entonces, cuando el fiscal instruye la causa, por supuesto el defensor interpone una falta de acción. Y yo resolví en sentido contrario, y yo dije que la cuestión de género excede el ámbito privado, y ya es una cuestión de orden público. Y cuando estamos ante un círculo de violencia de género tan claro como este, porque esta mujer no es que no quería denunciar, se vio impedida, y entonces la voluntad de la mujer estaba totalmente limitada. Bueno, yo lo planteo en esos términos, no le hago lugar a la falta de acción, y digo que esta se trata de una cuestión de orden público que supera ya, digamos, la cuestión del ámbito privado y que además está vinculado totalmente a la obligación convencional de la tutela, de dar acceso a la justicia y la tutela efectiva. Bueno, oportunamente se apela a este fallo, y lamentablemente no pude saber cuál es la opinión de la Cámara porque no fueron a sostener el recurso y en consecuencia yo que quería saber qué iba a decir la Cámara ante un planteo como este, que está muy bien fundamentado porque además habla muy bien del círculo de la víctima, del círculo de violencia y de toda la situación que la víctima expone. No pude saber cuál sería su opinión porque, bueno, el defensor no lo sostuvo. Pero tenemos un fallo muy bueno, actual, de hace muy poco tiempo, del Superior Tribunal de Justicia, que castiga, pero ferozmente, a los tribunales que no aplican la violencia, perdón, la perspectiva de género y los hace responsables de la obligación del gobierno argentino de dar cumplimiento a esos pactos. O sea que veo que desde los ámbitos superiores, digamos, hay una toma de conciencia de que la línea debe ser bajada hacia los órganos inferiores de aplicación y de juzgamiento con perspectiva de género. Lo que yo quería preguntar es, ustedes todo el tiempo estarían articulando con defensores, entonces, ¿estas defensorías también están trabajando con esta perspectiva de género propia del juzgado? Bueno, nosotros trabajamos trabajamos en el ámbito penal, obviamente hay defensores penales, y no es que no tengan perspectiva, o si la tienen, no la van a aplicar, porque eso va en detrimento de sus propios intereses. Pero en la parte civil sí, las defensoras trabajan y se capacitan en género, y los abogados que vienen de la calle, digamos, bueno, si son a favor de la víctima, obviamente invocan todo esto que les estoy contando, y si son de los imputados, bueno, no tanto. Pero sí hay una toma de posición de todo el Poder Judicial en cuanto que es una necesidad, porque ha habido mucha responsabilidad estatal en el no cumplimiento de estos pactos. Acá me preguntan si tenemos sentencias condenatorias en causa de sexting o grooming. Bueno, lamentablemente aún no. Y lamentablemente digo porque hubo un caso, el doctor me va a entender, donde hubo un caso de grooming, donde un profesor se contacta con en esto de tener estos sistemas de WhatsApp y todo lo demás,
Una niña formaba parte de un grupo, me interesa remarcar esto para que se entienda que la falla en un tema puede generar lo que sobrevino, que fue el sobreseimiento. Se trató de un caso donde un profesor de un colegio secundario forma un grupo de WhatsApp y, bueno, pide los teléfonos. Contacta a una persona, una niña de 13 años, que la niña no había dado su teléfono porque no tenía, había dado el teléfono de su padrastro, no tenía teléfono la niña. Entonces puso en ese grupo el teléfono del padrastro. El profesor se contacta con la alumna y la invita a tomar una birra. La nena tiene 12 o 13 años. El padre, cuando recibe ese contacto, no le avisa a la niña, no le avisa a su esposa y le empieza a seguir el juego y contacta a la policía. Contacta a la policía y genera una reunión con la niña. La niña fue luego entrevistada, bueno, genera la reunión, lo detienen a esta persona. Cuando va a cámara Gesell, la niña nunca se había contactado con esta persona. Entonces se constituyó una situación de atipicidad, porque el delito se conforma o se constituye cuando se contacta el adulto con el menor. Y como consecuencia de eso, y que la niña lo dijo en cámara Gesell, yo jamás me contacté, yo nunca tuve contacto con esta persona, bueno, lamentablemente hemos tenido que disponer el sobreseimiento. No está publicada, pero yo la puedo acercar. Hemos tenido que disponer porque lamentablemente en este tipo de delitos no existe la posibilidad de una tentativa, porque son delitos de ejecución. Y al no haberse contactado con la víctima, lamentablemente no se pudo configurar el delito y por consecuencia este hombre no solamente que fue puesto en libertad con todo el riesgo que eso implicaba, sino que además fue sobreseído. Pero no tuvimos otra opción porque no había forma. Nosotros... Sí. No, perdón. No, quería, pero ya, si querés terminar la idea y te iba a hacer otra pregunta. No, porque acá me preguntan, en Santa Fe tenemos casos con sentencia... No, me dice Fabio. Ah, bueno, me encantaría que después me lo pase, Fabio, para tenerla yo. Bueno. No tenemos nosotros, porque los pocos casos que hemos tenido de grooming, algunos se están tramitando y el otro, como digo, y casi todos son situaciones de profesores, ¿no? Que se dieron a partir de toda esta nueva modalidad de tener virtualidad, digamos. Sí, no tengo problema en pasártelos y después y después yo paso datos. Acá, sí, la doctora tiene mi email, entonces después que lo coloque ahí por cualquier buenísimo. cosa. Bueno. Buenísimo, gracias. No, gracias. No, les quería preguntar, el juzgado está funcionando el 2015, si tienen estadísticas en realidad se crearon en el 2015, pero empezaron a funcionar en el 2017. Sí, ¿cuántas causas llevamos actualmente? Sí, ¿y de qué tipo? Bueno, por eso, en materia civil debemos estar rondando las 3.000 causas. O sea, hemos tenido que absorber el trabajo en materia de género de 3 vocalías del Tribunal de Familia. Y en materia de juzgado de género, como juzgado de control, de 3 juzgados de control. O sea que tenemos una tremenda competencia penal y un cúmulo de trabajo tremendo. Y yo tengo 2 cargos, porque estoy subrogando un juzgado que se creó en la ciudad de Libertador, a 60 kilómetros de acá, que voy los martes, solamente los martes, pero bueno, como nosotros tenemos todo el sistema no sé si en Santa Fe existe, pero nosotros tenemos sistema digital y trabajamos con un sistema de digitalización, bueno, esto nos facilita poder, ¿no es cierto?, yo trasladarme y trabajar acá y las chicas allá y firmar, etcétera, pero si no es muy complicado. Y también trabajamos con las audiencias por los habeas corpus o lo que fuere, virtuales, porque no se puede estar en 2 lugares a la misma vez, pero bueno, trabajamos de esa forma. Muchísimo. En materia penal debemos tener ahora, digamos, trabajando 700 causas más o menos. Y en materia civil,
Bueno, no sé cómo será la situación en Santa Fe, pero acá en la provincia de Jujuy hay una impronta muy fuerte que no es mi caso, ¿no? De trabajar sin presos. Doctor, no sé cómo será allá. Entonces las cámaras liberan presos, las cámaras que son revisoras nuestras, ¿no? Y nosotros, el género, tratamos de no liberar, pero primero porque el delito por ahí no amerita que el preso esté en libertad, según mi posición. Y segundo, porque hemos tenido un caso de Rosario, casualmente. Una persona de Rosario que fue trasladada desde la ciudad de Rosario a acá por un delito de abuso sexual. Esta persona está imputado del delito de abuso sexual agravado por el vínculo, porque se trata de la hija, menor, por supuesto, y nosotros hemos decidido no darle la libertad. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones, con otro criterio, entendió que esta persona tenía arraigo en la provincia de Santa Fe, porque ahí tenía constituido su domicilio y ahí tenía su trabajo estable, y lo dejó en libertad. Lo cual es un riesgo, porque si esta persona se va a la provincia de Santa Fe y no lo volvemos a ver nunca más, porque de Santa Fe se va a Paraguay, entonces el delito va a quedar impune, porque no se va a poder celebrar el juicio, y en consecuencia esta persona, digamos, va a quedar impune un delito que la Cámara reconoce la existencia del hecho y la semiplena prueba de la participación punible de esta persona, pero entiende que no hay peligro procesal y entonces dice, vuelva a su domicilio. No sé cómo será la situación en Santa Fe, pero acá sí hay como una cosa muy de trabajar todos los expedientes de género en libertad. Liliana, te hago una pregunta. Perdón. Perdón. No, porque me pareció que me preguntaba algo. Sí, si quieren lo aclaro. Sí, por supuesto. Bueno, vos sos de Rosario, así que sabés bien que la provincia de Santa Fe es muy diversa. Por ahí hay unos criterios distintos quizá en Rosario y en Santa Fe, o en Rafaela, o en el norte, en Vera, Reconquista. No conozco tanto Venado Tuerto, que es la otra circunscripción. En general, en Rosario y Santa Fe hay criterios parecidos. Respecto de cómo trabajar los casos, hay criterios, digamos, hay que ver cada caso, obviamente. Claro. Pero bueno, mi criterio es, en general... La libertad. No, al contrario, no. Bueno, yo tampoco. No, al contrario. Pero incluso también quería decir, porque vos mencionaste el criterio del Superior Tribunal de Jujuy, la Corte Suprema acá de la provincia también está, digamos, imponiendo con algunos fallos que son bastante importantes, un criterio, digamos, de incorporar realmente la perspectiva de género en materia jurisdiccional y sobre todo en materia penal. Creo que es el mayor déficit. De hecho, bueno, las colegas, o los colegas de Rosario conocerán, digamos, hay un caso acá muy reciente de un juez de la investigación penal preparatoria que liberó un detenido por abuso sexual con acceso carnal, con un criterio muy, sinceramente, muy falto de perspectiva de género, porque, bueno, en resumidas cuentas lo libera porque en la audiencia menciona que no entendía cómo se podía hablar de abuso sexual cuando el supuesto violador tuvo tiempo de colocarse un preservativo. Bueno, imagínate... Es bastante fuerte. Claro, es muy fuerte, sí, claro. No, fue noticia nacional, seguramente en Jujuy también lo habrás visto, los canales nacionales. Y bueno, hoy está siendo sometido a un jury, y es muy probable sí, ahora que me haces acordar, sí, claro. Lo escuché, sí. Ahora, por otra parte también hay planteos, bueno, yo estoy en el Colegio de Magistrados también, y la verdad que el otro día hubo un planteo que a mí me sorprendió, de algún magistrado de Cámara Penal, de que los jueces ahora tienen miedo de sentenciar, porque entonces cuando uno
sentencia de una manera que no gusta, puede ser sometido a un jury. Yo la verdad que no, de hecho se lo dije, no comparto eso para nada. Creo que la seguridad, digamos, porque planteaba que faltaba independencia judicial. Yo creo que todo lo contrario. Pero bueno, son reacciones patriarcales, hay cuestiones muy Exactamente. difíciles, digamos. Últimamente también en muchos casos se han mediatizado, supongo que en Jujuy debe pasar lo mismo, o en Rosario ni hablar, y a veces estos juicios paralelos mediáticos no son buenos para nadie. Sí, sin duda, acá pasa exactamente lo mismo. Y sí sé esto que decís, porque hay muchos jueces que sí, tienen miedo. Tienen Bueno, miedo. Entonces yo digo que, bueno, esta no es una función para temerosos, o sea, claro, acá hay exacto. que... Nadie va, si hay algo que en esta profesión y en esta función, claro, es que nunca vas a conformar a todos, porque medio grupo va a decir que el que le sacaste a favor va a estar contento y el que le sacaste en contra Por supuesto. no lo va a estar. O sea, es imposible eso. Pero me parece que al margen de esto, que es una comilla, no podemos estar exentos de los nuevos tiempos y no podemos seguir permitiendo que sucedan las cosas que venimos escuchando y que venimos leyendo de tanto tiempo. O sea, es necesario un cambio de cabeza, un cambio de paradigma. A mí se me plantea mucho que dicen, no, lo que pasa es que utilizan al juzgado, el juzgado está siendo usado porque, digamos, en esto de que cualquier situación van al juzgado. Bueno, yo digo que de eso puede haber un porcentaje mínimo de lo que decimos, la víctima no dice la verdad, y es muy mínimo. Miren, en rigor de verdad, los expedientes que van a juicio, en lo que yo puedo decirle, la mayoría sale condenado, la mayoría cuando una mujer se acerca y formula una denuncia por la que fuere, evidentemente no es este mito que existe en la sociedad que las mujeres son unas mentirosas y la mayoría es no, todo lo contrario. No digo que se pueda dar una situación en la que una persona utilice este instrumento, pero inmediatamente se desarticula, porque para eso nosotros tenemos los equipos y para eso tenemos toda nuestra artillería para trabajar, porque tampoco nos interesa, porque tampoco es nuestra finalidad y tampoco será la del doctor, digamos, dictar sentencias que dispongan sanciones a aquellos que no lo son, que son inocentes, porque esa no es nuestra función. Entonces, de modo tal que de ninguna manera vamos a ser instrumento para tal cosa, porque siempre que hay un delito, no solamente, si bien la denuncia de la víctima a nosotros nos significa una luz particular, nosotros también esa denuncia y ese relato de la víctima lo confrontamos con otros elementos probatorios objetivos, o sea, y de ahí va a surgir realmente lo que está pasando. O sea, no es solo el relato de la víctima. Si bien es cierto que hay fallos de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, el caso de Newbery-Grape, es un caso paradigmático, porque este caso es un caso en el cual se estaba, digamos, investigando la comisión del delito de amenaza en contexto de género. Y la mujer se trató de testigo único, una única testigo, el relato de la víctima, y además ni siquiera había sido una denuncia por una amenaza verbal, había sido una amenaza gesticular. La mujer contó que le hicieron este gesto. Bueno, el único relato, el único testigo, la única prueba que tenía el tribunal, y yo se los voy a pasar después ahí, el fallo New Gregory, es un fallo que fue hasta la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y se estableció que en materia de género el relato único corre la barrera del testigo único no es testigo. Entonces, avanzó tanto, digamos, en ese sentido la jurisprudencia. Gracias por tu aporte. ¿Cómo?
Bueno, que, digamos, claramente todo, digamos, todo el relato de la víctima nosotros lo vamos a confrontar con otros elementos probatorios objetivos. Por eso, este mito de que la mujer miente, que la mujer... Miren, en lo que va de mi experiencia, puedo decirles que no conozco un solo caso en el cual una mujer se haya acercado a formular una denuncia inexistente. Puede haber habido algún condimento más, menos, pero la persona que se acerca a un juzgado o que formula una denuncia por violencia de género, claramente, primero la viene transitando normalmente desde mucho tiempo atrás, por razones que conocemos todas, no se acerca. Y cuando se acerca, no podemos hacernos distraídos, y el Estado tiene que estar, porque es probable que la mujer, si no encuentra la respuesta que busca, no vuelva nunca más. Y en eso los tribunales penales también deben tener claro esto a la hora de dictar sentencia. Porque no sé cuál será la experiencia, pero nosotros hemos tenido situaciones realmente dolorosas, donde uno cuando tiene la inmediatez con la víctima, la escucha y cuenta situaciones que a lo mejor venía padeciendo, no sé, hacía 20 años. Hemos tenido, doctor, un fallo, que también se lo quiero comentar, en sentido contrario. Una mujer que venía siendo violentada desde hacía 20 años, nunca había formulado la denuncia, en la noche, en el día del 1 de enero del año 2020, sufre una agresión de parte de su cónyuge, quien la arrastra a la puerta, la arrastra, primero la desnuda, la saca a la puerta, bueno, le pega, la arrastra de los pelos, etcétera, etcétera. Ingresan de nuevo al domicilio y la señora toma un cuchillo y lo mata. Esa sentencia fue mía, y esa sentencia fue bastante innovadora y no sufrió apelación. Esta señora venía sufriendo violencia hacía 20 años, violencia verbal, violencia física, bueno, y nunca había denunciado. Esa es la particularidad del caso, porque no teníamos antecedente que la señora hubiera denunciado. Y bueno, en primera instancia, y en base a otros elementos, obviamente, que hemos coletado en esta instancia, dictamos el sobreseimiento de la señora. Una persona que había sufrido violencia de género y que mató a su cónyuge. Aplicamos la perspectiva de género al juzgamiento de la mujer en este contexto. Yo pensé que ese fallo iba a ser apelado por el fiscal, pero el fiscal no lo apeló y quedó firme. Y fue el primero que sacamos desde que los juzgados estos empezaron a funcionar. O sea, hicimos un juzgamiento en ese contexto, porque como se trataba de una denuncia de violencia familiar, no de género, entonces el que denunció fue la familia, o sea, tomó intervención en forma de la policía, y acá la mujer era la imputada, digamos, pero era competencia nuestra porque era un conflicto de violencia familiar. Y bueno, se dictó el sobreseimiento. Y bueno, me parece que eso... Sí. No, perdón, yo te quería hacer una pregunta. Respecto a, vos hablaste del rol del equipo interdisciplinario en una primera instancia, que tiene el rol de escucha, ya sea de la persona que sufrió la violencia, de algún tercero, o de los abogados patrocinantes, o cualquier aquel que esté noticiando de un hecho de violencia de género. Sí. Y después hablaste de la cuestión de un seguimiento que queda a cargo de ese equipo. Sí. O sea, ¿hasta dónde, en qué consiste ese seguimiento y hasta cuándo? Nosotros tenemos, antes de dictar sentencias porque como les advertía, las medidas precautorias tienen un tiempo, son temporales, porque esto lo dice la ley nacional, no podemos tenerlos eternamente ligados a procesos, ¿sí? En medidas cautelares.
en materia civil. Entonces se le hace un seguimiento. El seguimiento, por ejemplo, la medida se dicta por 6 meses, siempre. Durante esos 6 meses se le hace el seguimiento. Eso implica que el asistente social va a ir por lo menos en 2 oportunidades a ver a la mujer, cada 2 meses, en 2 o 3 oportunidades. Si al cabo de las 2 o 3 oportunidades que vienen, y tenemos también un informe de seguimiento de la municipalidad que dice que hay cumplimiento de la medida, o la intervención de la OPD, que allá no sé cómo será, cómo se llamará, pero acá es la Oficina de Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, la OPD también se le da intervención para que le haga un seguimiento al grupo familiar. Y entonces, si tenemos informes que son más o menos todos coincidentes y la situación de crisis ya se ha superado, entonces corresponde el levantamiento de la medida con alguna otra mantenimiento de tratamiento psicológico. Si la persona es adicta a alguna sustancia, lo mandamos a hacer un tratamiento para las adicciones. Y esto también se va controlando, digamos, pero la medida no se puede postergar, no se puede tener eternamente. O sea, lo que pasa que, por ejemplo, como nosotros tenemos también el fuero de familia, en esas medidas, a veces, cuando la mujer requiere, nosotros disponemos cómo va a ser el régimen comunicacional con sus hijos menores, entre el agresor, porque las medidas se fijan para la víctima, pero normalmente, quizás si no hay situaciones de violencia, con relación a los niños tienen que seguir teniendo el vínculo con su padre. Entonces se fija un sistema de cómo va a ser el régimen comunicacional. Y, por ejemplo, fijamos a una persona de una red, puede ser una abuela, una tía, una hermana, o por ejemplo una maestra, en el caso conforme la edad, en fin. Pero para evitar el incumplimiento de la medida se fija eso. Bueno, eso se fija al principio, pero cuando ya levantamos la medida, se levanta todo. Y a la víctima también se le dice que todas las medidas que se le fijan acá, ya sea que se le fijen alimentos provisorios, régimen comunicacional, asignación de la vivienda, lo que fuere, ella luego deberá interponer la demanda ante el órgano, o en ese periodo, en el órgano jurisdiccional competente, que obviamente son los tribunales de familia. Entonces, bueno, nosotros les hacemos una atención integral en la situación de crisis. Una vez resuelta y superada la situación de crisis, entonces esto ya, digamos, los órganos jurisdiccionales, que son los competentes para los alimentos, para el régimen comunicacional o lo que fuere, lo tienen que trabajar ellos allá. Distinto es el tema en materia penal, porque en materia penal, como somos jueces de garantía, nosotros llevamos adelante todo el expediente penal hasta tanto, ¿cierto?, se eleva al tribunal oral. Los jueces, los equipos interdisciplinarios de nuestro juzgado están compuestos por psicólogos, psiquiatra, tenemos un médico forense y 3 asistentes sociales, de modo tal que son las asistentes sociales las que casi siempre hacen el seguimiento de la medida. En cambio, los profesionales de la salud intervienen en forma inmediata cuando se recibe la denuncia para corroborar en caso de que haya alguna lesión. Hay un tema que le quería comentar al doctor. Resulta que se ha cuestionado acá en materia penal el tema de que, como la investigación jurisdiccional, la investigación penal preparatoria está a cargo de los fiscales, ¿qué pasa? Y se ha cuestionado, ¿qué pasa, doctor, cuando, por ejemplo, nos llega a nosotros por la vía civil un caso y nosotros disponemos medidas? ¿Qué pasa con esas medidas que se disponen, que nosotros en el fuero penal no podemos disponer medidas, porque eso está a cargo del fiscal? Se ha cuestionado la validez de algunas medidas probatorias que se dispusieron. No nos olvidemos que es un único órgano. Entonces, en materia penal tenemos la prohibición de disponer medidas porque esas medidas probatorias las hace el fiscal. Entonces, ¿qué pasa con las medidas que disponemos nosotros en sede penal, en sede civil? ¿De qué forma, en caso de que, por ejemplo, la situación esté en los 2 ámbitos, podría afectar, digamos, un prejuzgamiento del juez que ya intervino y que ya conoció y que ya dispuso medidas que pueden luego ser tomadas en sede penal? ¿Me comprenden el planteo? ¿Cómo es? Y se entiende. Supongo que ustedes, por ejemplo, no pueden disponer una cámara Gesell,
O no sé si lo Nosotros hacen. no podemos disponer Claro. ninguna medida probatoria. Por eso nosotros, en materia Estimo que debe de... ser por el tema del control de parte, el control de la defensa. Claro, claro, claro. Pero bueno, se ha cuestionado la validez de ciertas cuestiones, pero nosotros no disponemos ni siquiera en la parte civil de medidas probatorias. Disponemos medidas precautorias que son consecuencia de un informe de riesgo. No es que estamos disponiendo prueba. La prueba después la pueden presentar las partes y bueno, evaluaremos la pertinencia o no. Pero nosotros no disponemos medidas probatorias porque las dispone el fiscal en la parte penal. Doctora, me gustaría hacerle una pregunta. No sé si me escucha. Sí, Respecto de si articulan de algún modo con los juzgados de familia, porque nosotros, por ejemplo, que cuando litigamos, la mayor dificultad también se da en la perspectiva de género a la hora de fijar los regímenes comunicacionales y el modo en que se fija y se establece. No articulan de ninguna manera. No, solamente articulamos en el caso de que la víctima, por ejemplo, vaya al juzgado de familia a pedir, por ejemplo, un régimen comunicacional y ahí denuncie una situación de violencia. Entonces ahí sí los jueces de familia nos ponen en conocimiento para que nosotros trabajemos con la violencia, pero nosotros no nos inmiscuimos en la competencia del juez de familia. De ninguna manera. Ellos, por ejemplo, si en el relato de la víctima, cuando van a hacer un régimen comunicacional, le dice que ha venido sufriendo violencia hace 10 años, bueno, inmediatamente el juez, ¿qué hace? Trae copia y nos manda a nosotros para que nosotros trabajemos con el tema de la violencia. Pero nosotros no trabajamos. Ahora, cuando, por ejemplo, viene la víctima primero a nosotros, sí le fijamos alimentos provisorios, le fijamos un régimen comunicacional, como le dije recién, pero eso luego va a tener que ser presentado ante el Tribunal de Familia porque nosotros tenemos medidas que son precautorias, o sea, temporales. Y no sé cómo es en el caso de Jujuy, pero justamente la falta de perspectiva en los juzgados de familia es una de las grandes dificultades que venimos padeciendo. Yo creo que eso, en la jurisdicción donde yo me desempeño, no puedo decir que, al contrario, tiene jueces muy involucrados, pero me ha tocado en lo particular tener que circular por tribunales de familia por cuestiones personales, y sí puedo decirles que he advertido al Superior Tribunal la falta de perspectiva de género al momento de tratar ciertos temas. Por eso, como dice el doctor, hay jurisdicciones que son están más capacitadas que otras, y debe ser que nuestro juzgado ha capacitado mucho también ahí cuando empezamos a funcionar. Pero sí puedo decirles que en donde yo me desempeño no tengo nada que mencionar en sentido contrario, pero en otras jurisdicciones sí me ha pasado, en la misma provincia de Jujuy. Gracias, doctora. Bueno, no sé si algún otro tema. No, quería preguntar si tienen sentencia ya por femicidio. Sí, varias. Yo las tengo y las puedo poner a disposición. Sí, tenemos. Pero ojo que esas sentencias no las tengo dictadas por mí porque las dicta el tribunal. Nosotros elevamos la causa a juicio y el tribunal ha sentenciado, y tenemos sentencias con digamos, condenas de, digamos, perpetua, que ya sabemos lo que significa para la Argentina, pero tenemos 3 sentencias. Lo que pasa es que acá hubieron casos. A ver, yo quiero mencionar algo que es muy importante. La provincia de Jujuy tiene una impronta muy complicada en materia de machismo y en materia de ciertas conductas ya reproducidas a través del tiempo. Es una que no lo tiene Santa Fe, que no lo tiene Rosario. O sea, Rosario en ese sentido, y la provincia de Santa Fe también, parten de una base diferente. En cambio, la situación cultural que vive el norte argentino, con la gran impronta, sin desmerecer a nadie, pero digamos, una impronta boliviana que también tiene esta cultura ancestral de
de patriarcal metida digamos, en sus entrañas. Y este no es un tema menor, este es un tema básico. Cuesta mucho, mucho, digamos, remover estos patrones, porque son generaciones y generaciones y generaciones. En cambio, en la provincia de Santa Fe, el sur de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, tienen otra impronta, porque nuestro componente inmigratorio ha sido otro, y tienen una base, parten de una base diferente. Pero chicos, acá se ha aceptado durante mucho tiempo el abuso sexual intrafamiliar como una cuestión completamente normal. No se visibilizaba eso como un abuso sexual. Esto lo hacía el padre, se lo hacía a la hija, se lo había hecho a la nieta y se lo hacía a la otra nieta. O sea, yo conozco y he tenido casos, porque yo antes de ser jueza fui defensora penal, de generaciones y generaciones de abuso realizada por una sola persona. Y eso tiene que ver con una impronta cultural, donde se ha, digamos, normalizado esta situación. Yo creo que todo esto que se ha puesto en boga, que los medios, que nosotros, empezó a hacer ver situaciones que se pusieron a conocimiento. El otro día teníamos un caso, primer caso que me toca, de una abuela abusadora, una abuela que abusaba de su nieto. Un niño de 14 años venía siendo abusado por su abuela materna desde que tenía 4 años. Abuso sexual. El niño va a la clase de educación sexual y empiezan a decirle, dirigidos básicamente a las niñas, que no se deben dejar tocar, que no esto, que no lo otro. Bueno, ya sabemos cómo son las clases. Un niño levanta el brazo y le dice al profesor, yo quiero contar algo. Se lo lleva al profesor. Esto me hace mi abuela a mí y a mi primito desde que teníamos 4 años. Y el abuso sexual que venía teniendo esta criatura de su propia abuela materna. Entonces yo creo que el hecho de que hoy por hoy toda esta información que llega a los hogares ha ayudado a que se ponga y que se entienda que no se puede normalizar esto. Madres que normalizan los abusos de sus hijas porque padecen violencia física y sexual de toda la vida, y económica, y entonces si se va el hombre de la casa no se alimentan los hijos. Bueno, todo es toda una problemática social, cultural, muy complicada y muy distinta a lo que se puede vivir en otras provincias. Entonces, ese es un factor muy importante, es un factor, diría yo, básico para empezar a trabajar desde las bases con todo este tema. Mari, no sé si quedó alguna pregunta o alguien más tiene alguna pregunta. No, en realidad algunas otras preguntas que habían surgido y que teníamos desde la comisión se fueron respondiendo en todo el discurso excelente que estamos recibiendo de parte de Liliana. La verdad que de mi parte el agradecimiento, muy claras las respuestas. No sé si alguien más del auditorio quiere preguntar algo. Yo después les voy a poner a disposición de Natalia, si quieren, las sentencias que me están pidiendo de femicidios, ahí para que vean con qué perspectiva de género, porque son tribunales, en casi los 2 tribunales están integrados casi exclusivamente por mujeres también. Creo que hay 2 tribunales que fueron, bueno, porque me preguntaba ella si había sentencia, yo le decía que estamos logrando todo esto gracias a toda esta movida que hay desde todos los ámbitos. Porque los casos que hubieron han sido casos muy fuertes. Muy fuertes. Perfecto, y acá viene el tema de, por ejemplo, un señor que se presentó a formular a la mujer una denuncia por una violencia verbal, que no tenía ni siquiera una violencia física, pasó de una denuncia por violencia psicológica a la muerte, sin previa escala. Este señor se le fijó una medida restrictiva de no acercamiento, una noche entró, violentó el domicilio y la mató.
Entonces, en esto tampoco se puede jugar con que esto era previsible o no se hizo lo otro, porque en la psiquis de la persona, o sea, trabajamos con la prevención todo el tiempo, y trabajamos con el fijamiento de la medida, y trabajamos con los botones antipánicos, y trabajamos con la tobillera, y trabajamos con todo, pero hay situaciones que, como digo, se pasó de una violencia psicológica, de pedir una medida para que no se acerque, de la perimetral, a la muerte. Así. O sea, son casos que han sido muy fuertes y muy mediáticos en la provincia de Jujuy. Así que yo se los voy a poner luego a disposición de ustedes para que los analicen y para que vean que todo el análisis que se hace de perspectiva de género, porque se ve en todos los ámbitos, ¿no? O sea, se ve la violencia, se ve la situación de los niños, se ve la protección a los niños, porque no se olviden que cuando se produce una situación así, hay niños que quedan sin padre y sin madre. O sea, la madre muerta, el padre en cárcel. Entonces, todo el trabajo que significa también. En función de eso, la aplicación de la ley Brisa, ¿cómo está en Jujuy? Sí, nosotros trabajamos mucho con eso. Nosotros tenemos, bueno, ¿vos me decís en materia de capacitación o en qué? No, la ley Brisa, la de la ayuda económica en realidad a los huérfanos de femicidio. Bueno, nosotros trabajamos, ese es un punto que me olvidé de hablar, nosotros articulamos con la Secretaría, tenemos, digamos, hacia adentro trabajamos con el equipo interdisciplinario y violencia y fiscalía, y hacia afuera trabajamos con el Poder Ejecutivo, digamos, ya sea provincial o municipal. Y bueno, en rigor de verdad, quien gestiona toda esa parte son los tribunales, como el doctor. O sea, nosotros cuando elevamos y hay situaciones de esa naturaleza, las que gestionan son las defensoras públicas a través de los tribunales, pero sí se está trabajando. Bien. A mí ya me después quedó la última preguntita y vamos cerrando porque ya se nos termina el horario del Zoom. Sí. En esa cuestión donde vos hablabas, Liliana, de que hay un plazo para las medidas, o sea, se otorga por un determinado plazo y después cesan. Eso es ante cada... Cesan a veces no. Ah, bien, está. Porque yo digo, una vez cesada, o vuelve a ocurrir otro hecho, se vuelve a dictar, a ordenar Sí. otra medida. Sí, claro. Bien. Nosotros, digamos, para levantar la medida, le hacemos un seguimiento de 6 meses, por ejemplo. Si en el cabo de esos meses ha habido nuevos hechos de violencia, el señor no cumple con las medidas, o cualquier medida que se le haya fijado, se prorrogan 6 meses más. Hemos tenido expedientes abiertos mucho tiempo. O sea, no es que todos se levantan. Vamos viendo. Ahora sí, en el transcurso de los 6 meses, qué sé yo, la persona se mudó a otro lado, no tiene más contacto, no se vieron más, o sea, no hubieron más hechos de violencia, el equipo interdisciplinario da un informe positivo, la Oficina de Protección de los Niños también, bueno, al cabo de 6 meses es el mínimo, pero no es el plazo que siempre vamos a fijar. A veces tenemos 6 meses, a veces tenemos mucho más, o sea, todo depende de cómo van llevando las medidas. Pero lo importante es que la medida siempre tiene la posibilidad de ampliarse. Si una medida resultó que no era la oportuna porque con esto no me alcanzó, bueno, amplío a otra. Si resulta que era excesiva, porque por ejemplo le sacamos una exclusión y el hombre ya se fue o no estaba, bueno, se cambia la medida, en fin. Vamos sobre la marcha en materia civil trabajando, digamos. Bárbaro. Acá tengo una pregunta, dice, siguen aceptando, mi pregunta es si en esos 3 casos de femicidio fueron muy problemáticos y si fueron necesarias muchas pruebas para juzgarlo. No, como les contaba, fueron casos muy fuertes digamos, en cuanto al streptus fori, porque eran muy rimbombantes, o sea, fueron muy extremos y no había forma de discutir nada, o sea, como en el caso que les conté, una persona, era un locutor de radio, el primer caso que les comento, que bueno, se le había fijado una medida restrictiva. Después tengo el caso después hay otro caso que se lo voy a mandar también de una niña que fue quemada. Bueno, todos fueron casos muy fuertes. Y justamente eso va a ser muy interesante si nos puede después facilitar las sentencias. Mercedes realiza desde hace más de 10 años el relevamiento de datos para la confección del mapa de femicidios
georreferenciados, y bueno, a veces cuesta mucho seguir la información de si llegan a condena o no. Sí, yo las tengo la sentencia y yo se las voy a mandar. No se hagan problema, yo se las voy a mandar. Se la mando al mail de Natalia y ella la distribuye. Muy completo, la verdad que muy completo. No, bueno, me agradezco la convocatoria, para mí ha sido muy agradable poder compartir esto y llevar esta experiencia. Podemos retomarla en cualquier momento, otro ámbito, si quieren que hablemos de algún tema en particular, si quieren que trabajemos con los delitos, porque bueno, hoy hicimos una especie de un pantallazo general, pero trabajar en materia penal con este tema es muy lindo y bueno, realmente amerita un tiempo distinto, ¿no? Pero ya lo vamos a hacer en otra oportunidad. Sí, seguramente es la primera actividad de muchas. Bueno, le pasamos la palabra a Natalia, que como presidenta va a cerrar la actividad. Santiago, bueno, muchas gracias. Santiago levantó la mano, no sé qué, Santi, ¿qué querés preguntar? Ahí. Bueno, no sé. No, Liliana, la verdad que te agradecemos el tiempo, el que nos haya compartido la experiencia. La verdad que muy contenta, contentes por tu participación, y la verdad que interesante porque nos deja como comisión, por lo menos en lo personal y para retrabajar algunas cuestiones nosotros en relación a la sensibilización y promoción de estas cuestiones. Y de la importancia, la verdad que era lo que siempre, lo que te decía yo al principio de la convocatoria, en poder conocer las experiencias y realmente que las mujeres tengan acceso a la justicia en estas cuestiones que tienen que ver con la vida, porque acá se juega la vida de las mujeres y también de sus niños, que muchas veces también sufren las consecuencias de un maltrato, del maltrato sí, que por sufren supuesto. sus madres. Sí. Así siempre van a ser víctimas los niños, por más que no sean directos, porque claro, de un modo u otro son víctimas de la violencia que se sufre en ese vínculo familiar que está, digamos, roto o complicado. Exactamente. Así, bueno, y la verdad que está interesante también la propuesta tuya como para hacer alguna otra actividad el año que viene, que ya esperemos volvamos a la presencialidad y tenerte en el colegio. con mucho gusto, me encantaría, no tengo Dale. ningún inconveniente, y ahí ya trabajamos sobre una temática más clara sobre, por ejemplo, sobre un tema en particular. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, doctores, muchas gracias a todos por haber participado y muchas gracias por haberme convocado. Bárbaro, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.